Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su canal. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante conocido y bastante necesario para todos aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Un nuevo nacimiento. Qué bonito, ¿no? Para ello nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 13. Vamos a sacar, como siempre les menciono, lo más importante, el nuevo nacimiento. Dice la palabra: una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya está viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Bien. Hermosas palabras, queridos hermanos. Entonces, para ello vamos a entrar en contexto. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Aquí vemos una conversación entre Jesús y Nicodemo. Para ello, Nicodemo era es un hombre de un judío, era una persona importante en esa época, en ese contexto, ¿no? Según el Evangelio de Juan, Nicodemo era una especie de maestro, un fariseo, un maestro de Israel, ¿no? Que era miembro de un Sanedrín, como comúnmente se le llamaba en ese entonces. ¿Qué era un Sanedrín? Digamos, era una especie de, vamos a llamarlo, de corte suprema, ¿no? de la ley judía. Ellos estudiaban bastante la Torá, administraban justicia, interpretando y aplicando estas escrituras que ellos consideraban como ley mosaica, ¿no? la Torá. Eso era un Sanedrín, una especie de consejo, vamos a decirlo. Entonces Nicodemo sabemos que era una persona importante y sabia, pero esta persona importante y sabia le hace este tipo de pregunta: ¿acaso tengo que regresar al vientre de mi madre? ¿Esto qué nos conlleva, queridos hermanos? A que muchas veces no vamos a entender las escrituras, por más sabios que seamos. Tenemos que entrar en contexto. Por eso que muchas sectas toman un versículo y lo exaltan solamente ese versículo, cuando hay un contexto anterior y posterior. Entonces, la sabiduría nunca nos va a llevar quizás a una interpretación exacta si es que no es a través del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos va a revelar, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, aquello que es correcto para Dios y por supuesto para edificar. Para eso sirve la palabra de Cristo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice. Cuando se refiere a esta palabra, el que está englobando a todos nosotros, no solamente a Nicodemo y a las personas que estaban por ahí, sino a todos nosotros, a todo el pueblo de Dios. Hijo de Dios, por supuesto, y también a los que no. Entonces, hermanos, aquí claramente ya está la primera condición del nuevo nacimiento. Es decir, muy sencillo, muy práctico. Te están diciendo que el nuevo nacimiento es una condición. Es decir, se está estableciendo una condición necesaria e indispensable. Muchos confunden esto con la obra. Dar los diezmos, portarse bien, hacer el sabbat, cumplir dichos mandamientos, y piensan que así van a ser salvos. Y no, aquí te lo está diciendo claramente en el libro de Juan. El que no naciere de nuevo, dice, no podrá ver el reino de Dios. Entonces, cuando Nicodemo le hace esta pregunta, no se refiere al tema material,
No se, obviamente, no se puede regresar al vientre de una madre, sino Jesús le está hablando en el ámbito espiritual. El nuevo nacimiento ocurre en el ámbito espiritual, queridos amigos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto, digamos, esta condición va a excluir, ¿ok?, toda forma de que uno quiera pretender ingresar al reino de Dios. Ella era lo que les estaba comentando, ¿no? Muchos tergiversan este versículo diciendo que la obra, que no, que esto es así, y yo por esto voy a ser salvo y voy a tener la salvación. No, la salvación solamente ocurre cuando tú naces de nuevo, aceptas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, pides perdón por tus pecados y como dice Isaías, el Señor lo va a olvidar. Esa es la única manera de poder conocer el reino de Dios. Ahora bien, ¿existe una necesidad del nuevo nacimiento? Quiero preguntarles a ustedes, ¿creen que el nuevo nacimiento es necesario hoy en día, el 2024, para toda la gente, para toda esta corrupción, para todo este boom de las redes sociales? Y aquí quería comentarles algo. Hace poco, a modo de prueba, me descargué una aplicación muy conocida actualmente, una red social, y de pronto me comenzaron a aparecer mujeres semidesnudas, cosas obscenas, cuando yo ni siquiera busqué eso. Entonces, imagínense, amigos, si eso le hubiera ocurrido a un niño. Entonces, ya estamos totalmente globalizados con las redes sociales, con la televisión, con aquello que nos aparece, con el chisme. Vemos un futbolista que le es infiel a su esposa, personas del medio donde ambos se perdonan. Es decir, se ha normalizado actualmente todo en relación al pecado. Entonces, por eso les preguntaba, ¿es necesario hoy en día un nuevo nacimiento? Por supuesto que es necesario, queridos amigos. Hay una necesidad de tener a Jesucristo en nuestra vida, ya que es el único que puede, digamos, borrar el pecado de condenación, este pecado que arrastramos desde Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, esta naturaleza espiritual, digamos, de pecado, ¿no?, se ha ido transmitiendo desde Adán y Eva, por supuesto, se ha ido transmitiendo desde generación y generación. Es más, y esto lo cita el libro de Romanos 5:12 y dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Lo dice bien claro. Muchos no entienden este punto. Nosotros, queridos hermanos, queridos suscriptores o personas que estén viendo este video, nosotros cargamos ya de por sí un pecado, vamos a decirlo, un pecado por defecto, ¿ok? Aquello que cometió Adán y Eva, y después de ahí se comienza a arrastrar, digamos, de generación en generación. Jesucristo es el único que puede borrarnos este pecado de condenación, y de hecho ya lo hizo en la cruz, pero tenemos que nosotros aceptarlo a Él como nuestro Señor. Dice la palabra que normalmente aquellas personas que no conocen a Jesucristo son hijos de Satanás, es decir, Satanás lo tiene en su regazo. Cuando tú naces de nuevo, Dios rompe toda acta y te acoge como su hijo, te adopta como su hijo. Entonces, ¿hay una necesidad de nuevo nacimiento? Por supuesto que sí hay una necesidad. La condición, ¿cuál era, digamos, esta condición para nosotros conocer el reino de los cielos? Es el nuevo nacimiento. ¿Okay? Normalmente cuando no conocemos a Dios estamos muertos, estamos separados de Dios por la naturaleza pecaminosa que tenemos, es decir, hijos del diablo prácticamente. En algunos fragmentos de la Biblia menciona esta frase, ¿no? Y muchas veces para nosotros es duro reconocer. Uno diría, ¿no?, yo no tengo pecado, yo me comporto bien, eso es pura habladuría y etcétera, etcétera, porque justamente son ignorantes de lo que sucede. Un beneficio, queridos amigos, queridos hermanos, de aceptar a Jesucristo es que se te abre una visión en el mundo espiritual. Sabemos que este mundo no solamente es material, sino vivimos en un mundo espiritual. Comenzamos a ver las cosas desde otra perspectiva.
¿Y en qué consiste, para aquellos que no conocen el nuevo nacimiento, en qué consiste el nuevo nacimiento? Prácticamente es una obra del Espíritu Santo a través de la palabra, de la Biblia. Ya esto ya es una disposición moral y espiritual, ¿no? que se renueva. Queremos ser como Jesucristo, queremos tener esa excelencia, imitarlo, como dice el libro de Efesios, ¿no? Un nuevo nacimiento, queridos amigos, como me pasó a mí, es un cambio totalmente profundo, es un suceso que pasa en tu vida que de hecho, paradójicamente, te da vida, te vuelve a dar vida, ¿no? Dice en el libro de Ezequiel que es un cambio profundo que Dios produce en nosotros al dar vida a nuestro espíritu, es decir, nuestro espíritu anteriormente estaba muerto. Da vida a nuestro espíritu por su espíritu, algo difícil de entender, porque nosotros estamos compuestos por alma, espíritu y cuerpo, pero muchas veces nuestro espíritu está muerto. Entonces viene el Espíritu de Dios y comienza a realizar su trabajo, es decir, nos hace sensibles a su voz. Así como una leona llama a sus crías cuando están escondidas, o los pumas, esto sucede en los felinos, y cuando ya se va el enemigo, el animal comienza a emitir un sonido, y los pequeños cachorros lo escuchan y salen, porque saben que es su madre, saben que van a estar a salvo, saben que los llama para darle el alimento. Es igual, amigos. Nosotros poco a poco con el estudio vamos a empezar a conocer la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces el engañador, el príncipe de las tinieblas, quiere tentarnos, quiere engañarnos, quiere adoptar formas similares a las de Dios para poder engañarnos. Pero cuando nosotros conocemos la voz de Dios, es muy difícil que nos pueda engañar. Entonces, esto, queridos amigos, es empezar una nueva vida llena de motivaciones, de inclinaciones, de metas en el espíritu, de metas en la iglesia, en la comunidad, en tu matrimonio. Cambia absolutamente todo. Y segunda de Corintios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por tanto, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué bonito. Qué bonito. Es decir, te tienes que olvidar de tu pasado. Jesucristo te va a hacer olvidar tu pasado. Y si no lo puedes olvidar, lo vas a superar con la palabra. Lo vas a superar en la iglesia, con hermanos, estudiando. Es decir, nadie, queridos amigos, puede nacer de nuevo sin antes escuchar la palabra de Dios. Y por supuesto sin la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, todo esto también, como bien les indicaba al inicio del video, no se trata de obras, no se trata de hacer las cosas bien, no se trata de no hablar lisuras, no se trata de dar a la caridad, no. Con esas obras humanas no vas a entrar al reino de los cielos. Sino todo esto es una obra sobrenatural de Dios. Dice la palabra en Juan, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino la voluntad de Dios. Entonces, dicho esto, ahora, ¿cuál es nuestra parte en el nuevo nacimiento? Es decir, Dios ya hizo su parte, ¿ok? Dios hace su parte. Pero ahora, ¿qué nos compete a nosotros? Cuando uno va a una iglesia y acepta a Cristo, reconoce sus pecados, queridos amigos. Entonces, el punto número 1 para entrar en nuestra parte de este nuevo nacimiento es reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, pero todo esto, amigos, de corazón, es decir, con sentimiento, que sea pues de verdad, que no haya remordimiento, que haya una decisión de dejar el pecado y comenzar una nueva vida, cerrar una etapa para vivir una mejor en Cristo, un nuevo andar, una nueva sociedad, una obediencia a Dios, una obediencia a la palabra. De eso se trata. Comenzar a creer en Jesucristo, que es aquel que murió en la cruz por nuestro pecado de condenación. Y Él actualmente sabemos que ha resucitado y está a la diestra del Padre. Y aquí saltan muchas preguntas. Si Dios murió por nuestros pecados, ¿por qué existe el pecado?
Y es aquí que solamente el pecado de condenación es el que justamente nos condenaba vamos a decirlo, al infierno para que se pueda entender. Entonces Jesús, con su muerte, ya quedó consumado este pecado. Ya no hay el pecado de condenación en nosotros, sino somos sus hijos. ¿Okay? Tenemos que, digamos, apropiarnos, vamos a decirlo personalmente, de esta obra que hizo Jesucristo en la cruz. Murió, se sacrificó por nosotros. Aún pudiendo no hacerlo, lo hizo. Y estos pecados ya son perdonados porque Cristo ya pagó. Y esto lo vamos a ver en el capítulo posterior, la justificación. Él ya pagó con su sangre, ya pagó el morir en la cruz por nosotros. Es por eso que Romanos dice bien claro, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí no te dice que des a la caridad, no te dice que vayas todos los domingos a la iglesia, no te dice que hagas el sabbat, no, por eso no vas a tener la salvedad, por eso no vas a ser salvo, queridos amigos. Tienes que recibirle a Él como único Señor y Salvador en tu vida. Tienes que abrirle tu corazón para que Él entre a morar ahí con el Espíritu Santo, sacar todo aquello, toda aquella naturaleza pecaminosa, todo aquello pasado, hacerle ese campo para que entre el Espíritu de Dios. Y como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ya somos hijos de Dios, ya no somos hijos de Satanás. Hermosa frase, hermoso versículo, lo puedes encontrar en Juan 1:12. ¿Ok? Entonces, nuestra parte, para ir recapitulando, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, ¿ok? Creer en que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y quizás apropiarnos de ese concepto, creyendo y aceptando que Él es nuestro único Salvador y nuestro único Señor. Y ahora, ¿qué le compete a Dios? ¿Cuál es la parte de Dios en este nuevo nacimiento? ¿Qué nos sucede ahora? ¿Qué nos toca según las Escrituras? Él perdona todos nuestros pecados. Es decir, si nosotros ya habíamos visto en nuestra parte es confesar nuestros pecados, Él dice la palabra, dice Hebreos, que Él va a perdonar todos nuestros pecados. Es decir, ya cambia una disposición en nuestro corazón, ya es distinto, ya no hay, digamos, una antigua naturaleza, ¿no? Ezequiel nos dice bien claro que el nuevo nacimiento es direccionada, es cambiada, ¿ok? Y ahora es dirigida a Dios como primer lugar, es decir, Dios tiene que estar por encima absolutamente de todo. Y esto lo habíamos visto en el análisis de David y Goliat. Si no lo has visto el video, te lo voy a dejar aquí en la descripción. Ahora, ¿qué más le compete a Dios? Es decir, nos da, como bien les indicaba, una percepción de las cosas espirituales y quizás también capacidad para entablar una relación con Él. Es decir, más adelante vamos a ver los dones, los ministerios, las lenguas, todo ello que recibimos nosotros como beneficio. ¿Okay? Y algo bien importante es que ya somos adoptados como hijos suyos, adoptados de manera legal. Las Escrituras, queridos amigos, siempre torna una legalidad, es algo jurídico que sucede aquí. ¿Okay? Somos adoptados como hijos suyos según Juan 1:12. Antes simplemente somos criaturas, es decir, no había una relación de filio, de padre e hijo. Y muchos se confunden, ¿yo soy hijo de Dios o soy creación de Dios? Eres creación, todos de hecho somos creación de Dios, los animales, los árboles, los humanos, etc. Pero solamente son hijos de Dios, según Juan, aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es decir, ya son adoptados por Dios y son sus hijos. ¿Okay? Igual cuando sucede algo, tú te vas hoy día en un juzgado y quieres adoptar un hijo, de manera legal y jurídica ese hijo te pertenece, a pesar que no es tuyo biológicamente, pero ya jurídicamente sí, es igual. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios, porque antes éramos hijos de Satanás. Él nos tenía en su regazo por arrastrar el pecado de Adán y Eva, pero Dios en la cruz borró absolutamente todo eso. También, queridos amigos, nos hace participantes de su naturaleza divina. Es decir,
¿cómo podría explicarlo? Dios nos imparte de su misma vida a través del Espíritu Santo. Ya es una relación con el Espíritu Santo porque pasa a morar en nosotros, ¿no? Esto es un tema quizás un poco complicado que lo vamos a ver, ir analizando, estudiando poco a poco. Por eso es importante que te suscribas a este canal. Si quieres emprender una nueva vida, déjanos algún mensaje si quieres que te contactemos para hablarte un poco más de esto. Quizás tienes cuestionamientos del catolicismo, si has pertenecido a otro credo, a otra religión. Es normal, queridos amigos, queridos suscriptores. Yo también llegué al punto de hacerme preguntas y no obtuve respuestas hasta que llegué a la verdad, llegué a la luz. Y es por eso que aquello que me hizo bien a mí te puede hacer bien a ti. De modo que si alguno está en Cristo, como bien les dije, nueva criatura es. Te vas a olvidar del pasado, queridos amigos. Te vas a olvidar de aquello que te lastimó, de aquel rencor que quizás que tuviste con tu madre, con tu padre, con algún familiar. Y Jesús, Dios va a cumplir su promesa. Dios es un Dios que cumple todas sus promesas. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros comenzamos este nuevo nacimiento, ya vamos a comenzar a vivir por fe. Vamos a ver más adelante qué es la fe. Muchos se confunden qué es la fe. Vamos a vivir por confianza, vamos a creer en la veracidad de la palabra. Aquel que te diga cosas que no están escritas, no les hagas caso, porque pueden ser algo que esté tergiversado. El enemigo conoce la Biblia al revés y al derecho y siempre va a buscar engañarte por esa vía. Entonces, vamos a comenzar también, queridos hermanos, a estabilizar nuestros sentimientos, a tener una fe genuina, a comenzar un nuevo andar. No, esto solamente lo vamos a hacer de nuestra boca y creyendo. Entonces, unas pocas preguntas para ir recapitulando, ir terminando este tema de Nicodemo es: ¿cómo podemos obtener la vida eterna? Ya lo sabemos, aceptando a Cristo, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pedir perdón por nuestros pecados y arrepentirnos. Otra pregunta que es bastante curiosa y que también me las enseñaron a mí cuando yo me discipulé, comencé a estudiar, es que si yo tengo padres cristianos y nazco en un lecho cristiano, ¿ya soy salvo? ¿Qué creen ustedes, queridos amigos? Tienen 5 segundos. La respuesta es no. Si mis padres son cristianos, ¿yo voy a ser salvo? Por supuesto no. Eso no te hace un hijo de Dios, te hace una creación. La única manera, como lo habíamos visto, es declarar por tu boca: Jesús es el único Salvador y tu Señor. ¿Cómo Jesús le habla a Timoteo, o digamos le describe cómo es el nuevo nacimiento? Es un nuevo nacimiento, dice, del agua y del Espíritu. Esto también es un poco confuso, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es tu parte en el nacimiento? El nuevo nacimiento, ya sabemos que es pedir perdón por nuestros pecados, confiar que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, comenzar a creer en Él, en su veracidad, y pues simplemente obediencia. Entonces, amigos, si tienes alguna duda, tienes algo que no te haya quedado claro, te invito a que me dejes un comentario en la parte de aquí abajo, de tal manera poder contestarte con la palabra, con la Biblia, aquello que ese es el manual, esta es la guía que te va a decir cómo tienes que comportarte, qué es lo que tienes que hacer, absolutamente todo. Todo está en la Biblia, queridos amigos. Entonces, espero que te haya gustado este video, espero que lo puedas compartir. Si aún no estás suscrito, suscríbete por aquí abajo y pues nos vamos a ver en el próximo video tutorial o en el próximo encuentro. Cuídate bastante, cuídate mucho. Chau, chau.